El sol ardía sobre el desierto como un látigo invisible. La arena quemaba los pies, el viento levantaba polvo que cegaba, y en medio de aquella inmensidad avanzaba un niño, huérfano y perdido. Sus pasos eran erráticos, su cuerpo débil, y en sus ojos había una mezcla de miedo y resignación. No tenía familia, no tenía refugio, solo la certeza de que, en cualquier momento, la soledad y la sed terminarían por devorarlo. Cada sombra era una ilusión de descanso, cada piedra un obstáculo más en su lento caminar hacia la nada. El niño había visto demasiado para su corta edad. Recordaba los gritos de su aldea arrasada, el humo de las chozas quemadas, el eco de disparos que los separaron para siempre de todo lo que conocía. Había corrido entonces, buscando refugio entre rocas y dunas, pero lo único que encontró fue silencio. Desde aquel día, caminaba con el corazón herido, convencido de que nadie volvería a tenderle la mano. Y sin embargo, aunque la esperanza se apagaba, sus pies seguían avanzando. Fue en ese estado de abandono cuando apareció una silueta en el horizonte. Un hombre erguido, firme contra el sol, con el cabello largo y oscuro que caía sobre los hombros, un arco en la espalda y la calma de quien conoce la guerra. No era un viajero cualquiera, era un apache, un guerrero marcado por cicatrices, cuyo andar imponía respeto. El niño se detuvo, temblando, sin saber si había encontrado salvación o un nuevo peligro. Pero el destino, caprichoso, había decidido que aquel encuentro no sería como los demás. El apache lo observó en silencio, como si pudiera leer en su interior la historia de cada lágrima y cada cicatriz invisible. No vio solo un niño débil, vio una chispa escondida bajo el polvo, un espíritu que aún podía ser forjado. Sin decir palabra, sacó una cantimplora y la ofreció. El huérfano bebió con desesperación, sintiendo la vida regresar a su garganta reseca. Cuando terminó, el hombre habló: «No morirás aquí. A partir de hoy caminarás conmigo». El niño lo miró con asombro. No estaba acostumbrado a promesas y menos a órdenes dichas con tanta seguridad. El apache no le preguntó su nombre, ni de dónde venía, ni qué había perdido. Para él, lo único importante era lo que podía llegar a ser. Y en ese instante, el huérfano entendió que aquel hombre no lo veía como una carga, sino como alguien con valor. Fue la primera vez que alguien lo miró con respeto. Esa noche, bajo un cielo estrellado, el apache encendió un fuego pequeño y compartió carne seca con él. El silencio entre ambos no era incómodo, era un acuerdo tácito. El niño, aún desconfiado, observaba cada movimiento de su nuevo protector, pero en el fondo sentía que había encontrado algo que creía perdido, un destino. Y mientras el fuego crepitaba, la figura del apache parecía más que un hombre, parecía un guardián enviado para arrancarlo del olvido. Cuando cerró los ojos, por primera vez desde la tragedia, el huérfano no soñó con disparos ni con humo. Soñó con un camino, con pasos firmes, con la fuerza que un día podría tener. Aún no lo sabía, pero esa noche había dejado de ser un niño errante en la arena. Había empezado a ser aprendiz en la guerra. El amanecer lo despertó con un aire distinto. El apache estaba de pie, observando el horizonte con la serenidad de quien nunca descansa. El niño se levantó, aún con el cuerpo débil, pero dispuesto a seguir. «Hoy empieza tu entrenamiento», dijo el hombre con voz grave. El pequeño tragó saliva. No sabía qué significaba exactamente, pero comprendía que aquel camino no sería fácil. El desierto no perdona a los frágiles, y su nuevo maestro tampoco. Caminaron hasta un claro donde la tierra estaba dura y el viento soplaba con fuerza. El apache colocó una piedra grande frente al niño y ordenó: «Levántala». El pequeño lo intentó, pero sus brazos temblaban. La dejó caer una y otra vez, hasta que las manos se le llenaron de heridas. El hombre no se compadeció.
Cada caída es una lección, dijo. No importa si sangras, importa que te levantes. El niño, jadeando, obedecía, descubriendo que su cuerpo podía más de lo que creía. Luego lo hizo correr bajo el sol, sin zapatos, para que aprendiera a resistir el calor y el dolor. Cada paso era un suplicio, cada tropiezo una prueba. Pero cuando estuvo a punto de rendirse, el apache lo empujó a continuar. El desierto quiere quebrarte. Tú decides si lo logras o si él lo logra. El niño comprendió entonces que no se trataba de ganar al sol ni a la arena, sino de no rendirse jamás. Al caer la tarde, el apache le entregó un arco pequeño tallado a mano. Le enseñó a tensar la cuerda, a alinear los pies, a controlar la respiración. El primer disparo fue torpe. La flecha cayó a pocos metros. El segundo voló demasiado alto, pero en el tercero rozó la roca que servía de blanco. El hombre asintió con aprobación. El valor no está en acertar a la primera, sino en seguir intentando. El niño sonrió apenas, por primera vez en mucho tiempo. La jornada terminó con ejercicios de silencio. Nayati, pues así se presentó el apache, lo hizo sentarse con los ojos cerrados, escuchando el viento y los sonidos de la noche. El enemigo siempre se anuncia, dijo. Solo el que sabe escuchar sobrevive. El niño obedeció y pronto descubrió que el desierto, antes vacío, estaba lleno de voces. El aullido de un coyote, el crujir de una rama, el susurro de la arena arrastrada por el viento. Todo tenía un significado. Esa noche, exhausto, se dejó caer junto al fuego. Estaba cubierto de polvo, con el cuerpo adolorido, pero en sus ojos brillaba algo nuevo: orgullo. No había ganado ninguna batalla aún, pero había dado el primer paso. Y eso era más de lo que había imaginado cuando vagaba solo por la arena. Antes de dormir, Nayati le dijo: aún eres débil, pero dentro de ti hay fuerza. Yo la vi cuando te encontré y la haré salir, aunque tengas que sangrar por ella. El niño lo escuchó en silencio, sintiendo que aquellas palabras eran tanto una advertencia como una promesa. Y mientras el fuego chisporroteaba, comprendió que su vida había cambiado para siempre. El sol aún no había asomado cuando Nayati despertó al niño con un movimiento brusco. Un guerrero no duerme mientras el mundo despierta, dijo con voz firme. El pequeño, adolorido del entrenamiento del día anterior, se levantó con dificultad. Apenas podía mover los brazos, pero no se atrevía a protestar. Nayati lo llevó a un claro donde el viento soplaba con fuerza y le entregó un tronco largo. «Sosténlo hasta que tus manos no puedan más». El niño obedeció. El peso era insoportable y cayó varias veces. Cada vez que lo hacía, el apache lo obligaba a levantarse. «El dolor no es excusa», repetía, «es maestro». Durante 1000 horas repitió el mismo ejercicio: levantar, sostener, caer, volver a intentarlo. El sudor le corría por la frente y su respiración se volvió un jadeo constante. Sentía que su cuerpo se quebraba, pero algo en su interior lo mantenía de pie. La mirada de Nayati, severa pero fija en él, era como un fuego que lo empujaba a resistir. Descubrió entonces que la verdadera fuerza no estaba en los brazos, sino en la voluntad de no rendirse. Al mediodía, el entrenamiento cambió. Nayati lo llevó a una zona pedregosa y le ordenó correr de un extremo a otro, esquivando obstáculos. El niño tropezaba, caía, se lastimaba las rodillas, pero seguía. Cada caída era recibida con la misma palabra: levántate. Con el paso de las horas, su cuerpo comenzó a reaccionar mejor. Ya no se movía como un huérfano débil, sino como alguien que aprendía a usar su propio peso y equilibrio. Cada tropiezo lo hacía más consciente de sus pasos, más dueño de su cuerpo. Por la tarde, el apache le enseñó a usar la lanza. El arma, pesada y larga, parecía demasiado grande para sus manos, pero Nayati no aceptó excusas. Le mostró cómo sostenerla.
cómo girar el cuerpo, cómo lanzar con precisión. Los primeros intentos fueron desastrosos. La lanza caía torpe a pocos metros. El niño gritaba frustrado, pero Nayati lo detenía con una mirada severa. La ira nubla la puntería. Respira. Siente el aire, el peso, el momento. No lances con rabia, lanza con calma. Poco a poco, el niño empezó a acertar. La noche llegó con un cansancio insoportable. El huérfano se dejó caer junto al fuego, los músculos ardiendo, las manos cubiertas de heridas. Pero algo había cambiado en su mirada. Ya no era la de alguien vencido, sino la de alguien que había descubierto que podía soportar más de lo que creía. Cuando Nayati lo observó, dijo simplemente: «Hoy moriste como huérfano y naciste como aprendiz». Esa frase, dicha con solemnidad, valió más que cualquier caricia. El niño cerró los ojos, y aunque el cuerpo le dolía, en su interior ardía una chispa de orgullo. Había sobrevivido al día, y eso significaba que podía sobrevivir al siguiente. Entendió que la guerra no era solo contra hombres armados, sino contra la propia debilidad. Y esa batalla la estaba empezando a ganar. El viento sopló fuerte esa noche, arrastrando consigo un presagio. Nayati lo notó en el silencio de los animales, en el crujir extraño de las ramas. «Pronto vendrá otra prueba», murmuró. El niño no comprendió del todo, pero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lo que había vivido hasta ahora era apenas preparación. Lo real aún estaba por llegar. El amanecer llegó con un aire frío que cortaba la piel. Nayati despertó al niño y lo llevó hasta un valle donde la hierba crecía en parches y los arbustos escondían huellas de animales. «Hoy aprenderás a cazar», dijo, entregándole un arco más resistente. El niño lo tomó con las manos temblorosas, consciente de que esta vez no dispararía contra piedras o troncos. Ahora se trataba de arrebatar vida. El peso moral lo golpeaba incluso antes de intentarlo. «Un guerrero no mata por placer», explicó el apache, «solo por necesidad». Caminaron en silencio durante horas, siguiendo huellas en la arena y ramas quebradas. El niño aprendía a leer el suelo, a distinguir una pisada fresca de una vieja. Finalmente, encontraron un grupo de conejos alimentándose en un claro. Nayati le indicó con un gesto que se preparara. El corazón del niño latía tan fuerte que temía que los animales lo escucharan. Tensó la cuerda, apuntó, respiró hondo y soltó. La flecha voló, pero cayó lejos del blanco. Los conejos huyeron de inmediato. El pequeño bajó la cabeza, avergonzado. Nayati no se inmutó. «Fallar es parte del camino», dijo con calma. «El desierto te dará otra oportunidad». Y así fue. Más tarde divisaron un venado joven cerca de un arroyo. El niño se escondió tras unas rocas, respiró profundo y recordó cada instrucción. Esta vez no disparó con prisa. Tensó la cuerda, esperó el momento y soltó. La flecha se clavó en el costado del animal, que corrió unos metros antes de caer. El huérfano se quedó paralizado, incrédulo de lo que había hecho. Se acercó al venado con el corazón encogido. Lo miró a los ojos y sintió un nudo en la garganta. No era alegría lo que sentía, sino respeto por la vida que había arrebatado. Nayati lo observó y dijo: «Hoy aprendiste lo que significa ser responsable. La caza no es victoria, es deber». Juntos prepararon al animal, agradeciendo en silencio a la tierra por el alimento. El niño comprendió entonces que la fuerza debía ir siempre acompañada de respeto. Esa noche, mientras compartían la carne, el huérfano probó el sabor de su esfuerzo. No era un simple trozo de comida, era el resultado de su valor, de su paciencia, de su crecimiento. Cada bocado era una lección. Ya no era un niño débil esperando que lo salvaran.
había comenzado a proveer, a demostrar que podía sostenerse por sí mismo. En su mirada ya no había solo miedo, había orgullo. Nayati, en silencio, lo observaba. No lo felicitó con palabras dulces, pero en sus ojos había un brillo distinto. El niño entendió que había ganado algo más que comida. Había ganado el respeto de su maestro, y ese respeto era más valioso que cualquier tesoro. Cuando se acostó junto al fuego, aún podía escuchar el eco de la flecha silbando en el aire. Sabía que había cruzado un umbral. Lo que había sido antes quedaba atrás. Y aunque no lo decía, en voz alta, en lo profundo de su alma, empezaba a creer que tal vez sí estaba destinado a algo más grande que simplemente sobrevivir. El niño despertó con el sonido lejano de cascos. No era el eco suave de caballos salvajes, sino un retumbar acompasado, pesado, que hacía vibrar la tierra. Nayati ya estaba de pie, con el arco en la mano y los ojos fijos en el horizonte. «No son animales», dijo con voz grave. «Son hombres». El niño tragó saliva, sintiendo que la calma de los últimos días se rompía de golpe. Hasta ahora había enfrentado al desierto, al hambre y a su propia debilidad. Pero la presencia de otros hombres traía consigo un miedo distinto. El miedo al recuerdo de lo que había perdido. Desde lo alto de la colina vieron un grupo de jinetes acercándose. Eran 6, armados con rifles y machetes, con las chaquetas polvorientas y los sombreros bajos sobre los ojos. Hablaban en voz alta, riendo, entre sí convencidos de que nadie podía detenerlos. El niño los observó con rabia contenida, recordando el humo de su aldea destruida. Por primera vez, su corazón no solo temblaba de miedo, sino también de odio. Nayati lo notó y le dijo con firmeza: «El odio te quema por dentro. No lo sigas, elige la calma y vencerás». Se escondieron entre las rocas, aguardando en silencio. Nayati le indicó al niño que observara cada movimiento de los hombres, cómo montaban, cómo sujetaban las armas, cómo se dispersaban al detenerse. «El guerrero no se lanza a la batalla sin conocer a su enemigo», murmuró. El pequeño obedeció, grabando en su memoria cada detalle. Su respiración era agitada, sus manos temblaban, pero seguía las instrucciones. Era la primera vez que se enfrentaba a la posibilidad de luchar contra hombres de verdad. El grupo se detuvo junto a un arroyo. Uno de ellos bajó del caballo, inspeccionando el agua. El niño sintió que ese era el momento, pero Nayati lo contuvo con un gesto. «No es tiempo aún. Aprende a esperar». Esa paciencia que antes lo había desesperado, ahora le salvaba. Los hombres no podían verlos, pero cualquier movimiento imprudente sería fatal. El niño comprendió que la estrategia era tan importante como la fuerza. La espera fue larga, y el sol caía como plomo sobre sus cabezas. Finalmente, los hombres se alejaron hacia el norte, dejando huellas profundas en la arena. Nayati los observó hasta que desaparecieron y luego habló: «Volverán, y entonces deberás elegir. Puedes seguir siendo huérfano o puedes convertirte en guerrero, pero ya no podrás huir de tu destino». El niño bajó la mirada, con el corazón latiendo fuerte. Entendía que la decisión ya estaba hecha, aunque aún no lo dijera en voz alta. Esa noche, junto al fuego apagado, apenas pudo dormir. Cerraba los ojos y veía los rostros de los jinetes, las armas brillando al sol, el recuerdo de su aldea destruida. El miedo lo apretaba como una garra, pero junto a él ardía algo nuevo, el deseo de resistir. Quería demostrar que no sería borrado, que no sería presa fácil. Quería ser digno del hombre que lo había salvado, y mientras la luna iluminaba el desierto, comprendió que pronto el silencio sería roto por los disparos. Y cuando eso ocurriera, ya no podría esconderse. Detrás de Nayati tendría que luchar por sí mismo. El amanecer llegó con la tensión de un tambor de guerra.
Nayati despertó al niño y le entregó el arco. Hoy conocerás la pólvora. Hoy aprenderás lo que significa enfrentar al hombre. El pequeño lo tomó con manos temblorosas, sabiendo que las horas de entrenamiento no podían compararse con la realidad que se avecinaba. Desde lo alto del risco vieron cómo los jinetes regresaban, esta vez más organizados. Sus voces resonaban en el valle, burlonas, cargadas de confianza. Nayati se colocó en posición, con el arco preparado. El niño lo imitó, respirando hondo para calmar el temblor de sus brazos. Cuando los hombres estuvieron lo bastante cerca, el apache disparó la primera flecha. El proyectil voló recto y se clavó en el suelo frente a los caballos, obligándolos a retroceder. El caos comenzó. De inmediato, gritos, disparos al aire, relinchos. El niño, escondido entre las rocas, sintió que el corazón le iba a estallar. Pero tensó la cuerda, apuntó y soltó. Su flecha rozó el brazo de un hombre, arrancándole un grito. No era un acierto perfecto, pero era suficiente para demostrar que no estaba indefenso. Los disparos comenzaron a rebotar contra las piedras, levantando polvo y fragmentos que golpeaban sus rostros. Nayati se movía con rapidez, lanzando flechas desde distintos ángulos para confundir al enemigo. El niño, siguiendo su ejemplo, cambiaba de escondite, respiraba, apuntaba y disparaba. Cada intento fallido lo hacía más firme y pronto sus flechas comenzaron a acercarse cada vez más a los blancos. El miedo seguía allí, pero ya no lo dominaba. De pronto, uno de los hombres logró trepar hasta las rocas. El niño lo vio aparecer con un machete en la mano y sintió que el tiempo se detenía. No hubo espacio para pensar, levantó su cuchillo y se lanzó hacia adelante. El choque fue brutal y el pequeño sintió que todo su cuerpo ardía. Pero recordó las palabras de su maestro, movió el brazo con decisión y logró herir al hombre en el hombro. El atacante cayó hacia atrás, maldiciendo, y el niño quedó jadeando, temblando, pero vivo. Había sobrevivido a su primer combate cuerpo a cuerpo. La batalla se prolongó hasta que los hombres, sorprendidos por la resistencia, comenzaron a retirarse. Se alejaron con gritos de rabia, prometiendo regresar. El niño cayó de rodillas, con las manos sangrantes y el corazón aún desbocado. Nayati lo observó en silencio, acercándose y colocando una mano en su hombro. Hoy enfrentaste la pólvora y no te rendiste. Eso significa que has dado tu primer paso como guerrero. Esa noche, el niño no pudo dormir. Sentía aún el filo del machete rozándole, el eco de los disparos, la sangre en sus manos. Estaba marcado para siempre, pero no como un huérfano perdido, sino como alguien que había resistido. Entendió que el precio de la guerra era alto y que cada batalla dejaría cicatrices. Pero también comprendió que esas cicatrices serían su verdadera fuerza. El fuego brillaba débilmente cuando Nayati habló. Lo que viste hoy no es el fin, es apenas el inicio. Vendrán más hombres, vendrán pruebas más duras, pero ya no eres un niño huérfano, ahora eres aprendiz de la guerra. Y esas palabras, dichas bajo el cielo estrellado, sellaron su destino. El amanecer trajo un silencio extraño. Ni el canto de las aves ni el murmullo del viento acompañaban aquel día. Nayati lo percibió de inmediato. El desierto estaba en alerta. Despertó al niño con un toque firme y le ordenó alistarse. El pequeño, todavía marcado por la batalla anterior, obedeció con el cuerpo cansado y el corazón apretado. Ellos volverán, dijo el apache, mirando hacia las montañas, y no estarán solos. El huérfano tragó saliva, comprendiendo que lo que habían enfrentado antes no era nada en comparación con lo que se avecinaba. Caminaron hasta una colina alta desde donde podían vigilar el valle. Allí, Nayati le enseñó al niño a leer los signos del terreno.
ramas rotas, huellas profundas, cenizas recientes. Todo deja un rastro, explicó. El guerrero no necesita ver al enemigo para saber dónde está. El niño prestaba atención, repitiendo cada gesto, grabando cada detalle en su memoria. El miedo seguía allí, en lo profundo de su pecho, pero junto a él crecía la seguridad de que podía aprender a usarlo como arma. Al caer la tarde, vieron el humo de un campamento enemigo. Los jinetes se habían asentado cerca del arroyo y eran más de 10. Sus voces se escuchaban incluso desde la distancia, cargadas de rabia y arrogancia. El niño apretó el arco entre sus manos con los ojos ardiendo. «Quiero luchar», murmuró, pero Nayati lo contuvo con una mirada firme. El valor no está en lanzarse al vacío. El valor está en esperar el momento justo. Esa lección, dura pero necesaria, le enseñaba que la paciencia era tan importante como el coraje. La noche cayó y el miedo se volvió más pesado. El niño no podía dormir. Cerraba los ojos y veía los rostros de los hombres, el filo de sus armas, el brillo del fuego de sus hogueras. El silencio solo aumentaba su ansiedad, hasta que escuchó la voz baja de Nayati. Un guerrero no es aquel que no teme, es aquel que sabe qué hacer aunque tiemble por dentro. El niño respiró hondo, dejando que esas palabras calmaran su espíritu. Al día siguiente el entrenamiento fue distinto. Nayati lo hizo practicar emboscadas, enseñándole a usar el terreno a su favor. Lo hacía correr entre rocas, esconderse, atacar y volver a desaparecer. El niño aprendía rápido y cada movimiento aumentaba su confianza. Empezaba a entender que la guerra no era solo fuerza, era estrategia, astucia, paciencia. Y aunque aún sentía miedo, también se daba cuenta de que podía controlarlo. Cuando la tarde se tiñó de rojo, Nayati le habló con solemnidad. Pronto llegará tu prueba. No será contra un animal, ni contra tu debilidad. Será contra hombres, armados que querrán destruirte. Ese será tu verdadero bautizo como guerrero. El niño lo escuchó en silencio, con el corazón latiendo fuerte. Sabía que lo que venía definiría quién era realmente. Esa noche, mientras el viento silbaba entre las dunas, comprendió que el miedo no iba a desaparecer. Pero también entendió que no lo necesitaba. Lo importante era seguir avanzando a pesar de él. Y en esa certeza encontró la primera chispa de lo que sería su valor definitivo. El sol apareció entre las montañas, tiñendo la arena de un dorado intenso. Nayati despertó al niño antes de que los primeros rayos alcanzaran el campamento. «Hoy entrenas como si fuera el último día», dijo con voz firme. El pequeño asintió, consciente de que no había espacio para dudas. Lo llevó hasta un cañón estrecho y lo hizo trepar, arrastrarse, saltar entre piedras. Cada ejercicio era más duro que el anterior, pero el niño resistía. Sentía que su cuerpo, antes frágil, se había convertido en un instrumento de lucha. Después, Nayati le entregó el arco y lo hizo disparar durante horas. Respira, apunta, dispara. No pienses en fallar, piensa en acertar. El niño, concentrado, fue perfeccionando su puntería. Ya no fallaba tan seguido. Las flechas se clavaban cada vez más cerca del blanco. Sus manos sangraban por la fricción de la cuerda, pero no se detenía. Había comprendido que el dolor era parte del camino y que cada herida era una prueba. Superada, el entrenamiento continuó con el cuchillo. Nayati lo enfrentó directamente, obligándolo a moverse rápido, a esquivar, a usar la agilidad en lugar de la fuerza bruta. El niño se defendía como podía, jadeando, hasta que logró golpear el brazo de su maestro. Nayati sonrió apenas. «Ya no eres solo un aprendiz. Ahora sabes devolver los golpes». Esa aprobación, mínima pero sincera, encendió un orgullo, nuevo en el corazón del huérfano.
Por la tarde, el apache lo llevó a observar el campamento enemigo desde lejos. Había más hombres, más caballos, más armas. El niño tragó saliva, sintiendo un escalofrío recorrerle el cuerpo. «Son muchos», susurró. Nayati asintió. «Sí, y por eso debemos ser más astutos que ellos. Un guerrero no pelea contra el número, pelea contra la arrogancia de los que creen que ya han ganado». El pequeño lo escuchó con atención, grabando cada palabra como un juramento. Esa noche no encendieron fuego. El niño permaneció despierto, observando las estrellas. Pensaba en lo que había vivido: la soledad, el hambre, las lágrimas, el dolor de los entrenamientos. Todo eso había sido una preparación para este momento. Entendió que ya no podía retroceder. Su destino lo había empujado hasta aquí y debía enfrentarlo antes de dormir. Nayati se acercó y le habló en voz baja. «Cuando llegue la batalla, no pienses en ti. Piensa en lo que proteges, tu derecho a existir, tu futuro, tu fuerza. Pelea no como huérfano, sino como aprendiz de la guerra». El niño lo miró y por primera vez en su vida respondió con voz firme: «No fallaré». El viento soplaba fuerte y en él se escuchaba el eco de los cascos que se acercaban. El enfrentamiento estaba próximo. El niño cerró los ojos y apretó el arco contra su pecho, preparado para lo que venía. Y supo, en lo más profundo de su corazón, que al amanecer siguiente ya no sería el mismo. La luna apenas iluminaba el valle cuando el sonido de cascos rompió el silencio. Esta vez no eran 6 ni 10. Más de una docena de jinetes se acercaban con antorchas y rifles en alto. El resplandor del fuego pintaba sombras en las rocas y el aire olía a pólvora y amenaza. Nayati observaba desde lo alto con el arco preparado mientras el niño a su lado apretaba los dientes, intentando controlar el temblor de sus manos. El apache lo miró una sola vez y dijo: «Hoy sabrás quién eres, no como huérfano, no como aprendiz, sino como guerrero». Los hombres se desplegaron, formando un semicírculo que cerraba la salida del cañón. Sus voces retumbaban en el aire, llenas de odio. «Salgan, malditos apaches», gritaban, disparando al aire para intimidar. El niño sintió el miedo clavarse en su pecho como un cuchillo, pero recordó las palabras de su maestro: «El miedo no desaparece, se domina». Respiró hondo, tensó la cuerda de su arco y apuntó. La primera flecha voló recta, rozando el hombro de un enemigo y haciéndolo retroceder con un grito. Ya no era un tiro de práctica, era su entrada real en la guerra. El combate estalló en segundos. Disparos, gritos y relinchos se mezclaban con el silbido de las flechas. Nayati se movía como un lobo entre las sombras, derribando enemigos con precisión mortal. El niño lo imitaba, cambiando de escondite, lanzando flechas una tras otra. Fallaba algunas, pero otras se clavaban en carne y madera, obligando a los hombres a cubrirse. La adrenalina lo mantenía de pie, más fuerte que el cansancio y el miedo. Por primera vez, no se sentía presa. Se sentía cazador. Uno de los jinetes trepó la colina y lo encontró cara a cara. Blandía un machete con el rostro deformado por la rabia. El niño, con el corazón a punto de explotar, levantó su cuchillo. El choque fue brutal, acero contra acero, respiraciones agitadas, el eco del esfuerzo retumbando en la noche. Recordó cada caída, cada piedra levantada, cada palabra de Nayati. No retrocedió. Con un giro rápido, logró herir al hombre en el brazo, haciéndolo soltar el machete. El atacante cayó y el huérfano, jadeando, comprendió que había sobrevivido por su propia fuerza. El combate se prolongó hasta que el aire se llenó de humo y el suelo de huellas de sangre. Los enemigos, sorprendidos por la resistencia, comenzaron a retirarse. Sus voces maldecían, prometiendo volver con más hombres. Pero por esa noche, la colina era de Nayati y su aprendiz.
El niño cayó de rodillas, agotado, con las manos ensangrentadas y los ojos llenos de lágrimas. Había luchado, había resistido y aún estaba vivo. Y en lo profundo de su alma sabía que algo había muerto y nacido en él al mismo tiempo. Nayati se acercó, colocó la mano sobre su hombro y lo obligó a ponerse de pie. «Hoy no eres más huérfano», dijo con solemnidad. «Hoy eres guerrero». El niño lo miró con lágrimas corriendo por el rostro, pero esta vez no de miedo, sino de orgullo. Había cruzado el umbral del que no había regreso. La noche terminó, en silencio, con las estrellas testigos de su victoria. El niño, recostado junto al fuego débil, comprendió que la guerra nunca acabaría, pero que él ya no la enfrentaría como víctima. Desde esa noche, su nombre y su destino comenzarían a escribirse en la arena y la sangre del desierto. El amanecer llegó con un cielo rojo, teñido como si la tierra misma recordara la batalla de la noche anterior. El niño se levantó con el cuerpo adolorido, las manos marcadas por heridas y los ojos cansados. Pero en su interior había algo distinto. No era la fragilidad de un huérfano, era la firmeza de alguien que había probado su valor. Nayati lo miró en silencio, con el rostro endurecido, y finalmente habló. «El desierto te golpeó, los hombres intentaron destruirte, y sin embargo estás de pie. Eso significa que has nacido de nuevo». Caminaron juntos hasta lo alto de Mindodisi, un risco desde donde se veía toda la planicie. El viento soplaba con fuerza, levantando nubes de arena que se arremolinaban a su alrededor. Nayati tomó un puñado de polvo y lo dejó caer entre las manos del niño. «Así eras cuando te encontré, polvo, frágil, destinado a perderse en el viento. Pero ahora eres roca, nadie podrá quebrarte fácilmente». El pequeño lo escuchó con el corazón palpitando, sintiendo que esas palabras se clavaban como un juramento eterno. Ese día, Nayati le enseñó un último ritual. Lo llevó hasta un manantial escondido y con solemnidad mojó su frente con agua fresca. «A partir de hoy llevas un nombre, Dasan, el que resiste». El niño repitió el nombre en voz baja, sintiendo cómo se grababa en su alma. Ya no era un huérfano sin rumbo, ya no era solo aprendiz. Ahora era un guerrero en formación, con un nombre y un destino que nadie podía arrebatarle. Los días siguientes fueron distintos. Ya no entrenaba solo para sobrevivir, sino para perfeccionarse. Disparaba flechas con mayor precisión, corría largas distancias sin caer y podía sostener el cuchillo con firmeza sin que sus manos temblaran. Nayati lo observaba con orgullo, silencioso, sabiendo que el muchacho había dejado de ser carga para convertirse en compañero. El vínculo entre ellos era más fuerte que la sangre. Era un lazo forjado en dolor, disciplina y confianza. Una noche, mientras las estrellas iluminaban el desierto, Dasan preguntó: «¿Algún día estaré listo para caminar solo?». Nayati lo miró y respondió: «Todo guerrero camina solo alguna vez, pero lo que aprendiste aquí nunca te abandonará. En cada paso, en cada batalla, en cada silencio, mi voz estará contigo». El niño asintió con lágrimas contenidas, entendiendo que el destino era solitario, pero también glorioso. Cuando el sol volvió a levantarse sobre la frontera, los dos siguieron avanzando. El huérfano débil había muerto en la arena y en su lugar caminaba Dasan, aprendiz de guerra. No era todavía un hombre completo, pero ya no era una sombra sin nombre. Era un guerrero en formación, con el corazón encendido por el fuego de la disciplina y la fuerza del desierto. La cámara invisible de la historia se alejaba, mostrando las colinas y las planicies infinitas. Dos siluetas caminaban hacia adelante, un maestro apache y su aprendiz, y mientras el viento soplaba fuerte, parecía llevar un mensaje eterno. Los huérfanos pueden perderlo todo, pero bajo la guía del valor aún pueden nacer de nuevo
como guerreros del destino.